Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Inflanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en ¿qué sabemos de Clorinde? Estamos a nada de acabar el banner de Arlequino. De hecho, creo que veréis este vídeo cuando ya no está el banner de Arlequino. Están Scaramouche y Baizhu. Y quedarán 3 semanas aproximadamente para que salga Clorinde. Pero además, posiblemente quede menos de una semana para que salga el livestream de la 4.7 con muchas más imágenes y sobre todo, de manera confirmada por Hoyoverse, el kit de Clorinde. Hoy vamos a ver por encima qué es lo que hace, el potencial que puede llegar a tener, parte de algunas cosas muy interesantes que pueden cambiar ciertas mecánicas de juego con el pacto vital y si realmente puede ser el mejor carry electro sepultando directamente a Raiden o a Sino o no, y si quizás se queda en humo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con Clorinde. Bien, ella, para todos los que ya habéis echado un vistazo a ver qué es lo que realmente hace, es un carry electro, es un hiper carry electro en campo que básicamente funciona con ataque y con pacto vital. Esto suena, ¿verdad? Esto es igual que Arlequino, pero en electro. Ella básicamente tiene un tiempo de utilización en campo de 9 segundos, más el tiempo de la ulti que puede prolongarse a unos 11 segundos aproximadamente. Es menos de lo que puede estar Sino, que puede llegar a alargar su rotación en campo hasta 18 segundos, pero es más que lo que puede estar Raiden en campo, que apenas está 7 segundos, que es el tiempo de duración de su ulti, más el segundo y medio de casteo, pues unos 9 segundos en campo, y básicamente se encuentra justo en medio, con una rotación muy sencilla. Clorinde, sin entrar demasiado en detalle en su kit para que lo entendáis, lo que hace es tirar una ulti que es un nuke muy grande que le da pacto vital, parecido a Arlequino, solo que la puedes tirar prácticamente en cualquier momento, y concretamente Clorinde sí se tiene que tirar al principio de la rotación para empezar ya con ese pacto vital ganado y luego ya tener que hacer tu cadena normal, y luego castear tu elemental simplemente es como la elemental de Hu Tao, solo que sin perder vida. Es decir, tú le das al botón y te imbuyes de electro. Y aquí ya es donde metes pegas con las pistolas, que son ataques normales, y tu elemental puedes volver a golpearla para hacer un pequeño dash que en función de tu pacto vital va a cambiar más o menos. El resumen de esto es que merece la pena hacer una ulti, tener el pacto vital más del 100%, que son las mecánicas que ella necesita, luego hacer una elemental, o sea, elemental para imbuirte y otra elemental para hacer un dash, que seguramente habéis visto los que veis un poco de vídeos relacionados con filtraciones y demás, y a partir de ahí el combo es 3 normales elemental, 3 normales elemental, pero si tienes un healer externo, principalmente Baizhu y Bennett, ella, mientras esté dentro de su habilidad elemental, convierte el healing recibido en pacto vital. Con lo que realmente tener un healer como Baizhu o Bennett lo que va a hacer es que en vez de hacer 3 normales y una elemental otra vez, vuelvas a hacer un normal, una elemental o 2 normales, una elemental, haciendo un gameplay muy frenético. Aparte tiene bonos de probabilidad crítica, es decir, aparte de ascender con probabilidad crítica, gana otros 20 de probabilidad crítica pasiva, o sea, sin sentido. Su arma es la mejor espada a una mano, si tenemos en cuenta que en el futuro habrá algún soporte de pacto vital parecida a la de Arlequino, es decir, es un arma que da los mismos stats que el Mid-Splitter y luego la pasiva te da más daño crítico extra a lo que te da el Mid-Splitter. Y aparte te da una burrada de daño infligido si ganas o pierdes pacto vital, al igual que el arma de Arlequino. Es decir, no se va a poder usar ahora mismo en muchísimos personajes, por no decir en ninguno, pero el día de mañana que se puedan utilizar soportes, imagino, y sets que den o quiten pacto vital a todo el equipo, espero, seguramente sean de las mejores armas del juego. Y a Clorinde le sirve un Mid-Splitter si quieres jugar Mid-Splitter tranquilamente. Entonces, esto hace que tenga tan fácil ella capear la proporción crítica tanto con el arma como con sus pasivas y su escalado de probabilidad, que por supuesto llevará el set de pacto vital que le da daño infligido, que es el mismo set de Arlequino, con lo que si estáis formando un buen set de Arlequino, simplemente bloquear todos los cálices electro, o si rompéis en cáliz, pues cambiáis el cáliz piro de vuestra Arlequino por un cáliz electro, porque Clorinde llevará este set. Y por último, tiene más sinergias con el ataque. Número 1, a diferencia de Arlequino, Clorinde está especificado que solo puede recibir curación, o sea,
vamos a explicarlo mejor. Si recibe curación dentro de su elemental, se va a anular y va a transformarse en más pacto vital. Y si recibe curación fuera de su habilidad elemental, se va a curar y ya está. Es decir, Clorinde con BA incluso mejor, aunque el best in slot de Arlequino es Bennett, aunque no la cure por el bufo de ataque. Clorinde con BA mucho mejor con Bennett y con BA espectacularmente bien con Baizu, que cuando fuera del campo tiras la elemental y curas a todo el equipo, va a recibir esa curación de manera perfecta, pero dentro del campo el escudo de Baizu, que va curando al personaje en campo ticks bastante lentos de 2 segundos y medio, le va a beneficiar perfecto y le va a venir perfecto a Clorinde por la sinergia de equipos y de recibir ese healing mientras está en campo con la elemental y convertirlo en pacto vital. Esto es más flexible que incluso Arlequino con los healers. Y por último, tiene una sinergia con el ataque incluso más poderosa que Arlequino, porque básicamente va a transformar el ataque que tenga en más daño en todos sus hits dentro de su habilidad elemental, pero no como Arlequino, que está limitado a transformarlo en daño de ataque normal y no es con su ulti y demás, sino que ella, el multiplicador de ataque, lo va a transformar en cargas de más daño adicional, así que igual va a combear con Bennett y a más ataque un Baizu cazador de dragones más daño va a hacer. Clorinde es un Arlequino de Electro en resumen, con un gameplay muy divertido y muy fluido. ¿Qué equipos podría llegar a jugarse? Pues a día de hoy, y sin todavía saber algo confirmado, porque en unas semanas el livestream y os traeré el kit completo de Clorinde explicando constelaciones y demás, básicamente tiene pinta de poder jugarse los 3 pilares principales de equipos Electro a día de hoy. Es decir, se va a poder jugar seguramente en los 2 equipos de Raiden, Raiden National y Raiden Hypercarry, y no sé si llegará a ser un power creep a Raiden, pero creo que los vídeos de Clorinde va a jubilar o a power creepear a Raiden van a abundar en la comunidad de Genshin Impact, al igual que lo de Arlequino con Jutao y demás. También se va a poder jugar en las cores de Aggravate puro o Aggravate con Hyperbloom, que son la core de Sino y la core de Keqing. Y aquí, disclaimer muy importante, recordemos que 2 constelaciones muy poderosas del juego son las de Nahida y Furina, y jugar el equipo de Clorinde, Nahida, Furina, Baizu por esta core de las C2 de daño infligido de Furina y la bajada de defensa de los enemigos del 30% de la C2 de Nahida, aparte de la core de Hyperbloom más Aggravate, aparte de que con Clorinde posiblemente no sea tan importante buscar maestría, pero como todo el daño en ese equipo va a ser tanto de Aggravate como de Hyperbloom más el bufo de maestría de Nahida, si lo aprovecharás más el bufo cazador de dragones y el bufo a las reacciones dentro de Baizu, cuidado con los equipos de Clorinde en la core del equipo de Sino, porque quizás sí que podría llegar a superarlo, al igual que puede llegar a superar a Raiden, pero esto es algo que todavía está a las puertas de conocerse. Y por último, las cores a día de hoy que más se podrían usar con un carry electro son las cores de sobrecarga, que al final vino todo esto con Chevreuse y no funcionaría nada mal. Realmente Arlequino es otro personaje que también se ha intentado jugar en cores de Chevreuse, pero al final se ha desvinculado y va mejor con doble hidro Xianyun, doble hidro Kazuha o su core normal de Furina Kazuha Bennett, que es como una especie de Kazutao básicamente, pero puede aprovechar a Furina, cosa que Jutao solo puede aprovechar a Xingqiu porque si no, no vaporiza a nadie en ese equipo. Y Clorinde viene pues a ocupar los puestos de los equipos electro convencionales, que prácticamente son a día de hoy estas compos. Seguramente algún equipo de Taser con Clorinde también veréis, pero las 2 o 3 más jugadas van a ser los 2 equipos de Raiden, el equipo Hyperbloom de Sino, y si al final los multiplicadores que estamos viendo son reales y son correctos, es posible que, como digo, veáis muchísimo contenido de, bueno, el power creep de los personajes de Electro, porque literal es una Arlequino de Electro, y veremos a ver qué tal es Clorinde C0 versus Raiden C2, que seguramente la comparación y los vídeos vengan a partir de aquí, que Raiden C2 es increíble, pero que quizá Clorinde C0 o C1 supera a Raiden C2, C3, y aquí va a venir seguramente la polémica. Por ahora, esto es lo que sabemos de Clorinde. Es espada de una mano, sus constelaciones también son importantes, pero quizás no tanto como las de Raiden, y tengo muchas ganas de ver cuál es la opinión de la comunidad y sobre todo de ver mucho más gameplay cuando salga el livestream dentro de poco y de traeros un análisis del kit mucho más detallado, explicando muchísimo más cada descripción de los talentos y las constelaciones para que lo veamos juntos. Así que poquito más. Esto es lo que se sabe hasta ahora por encima de Clorinde. Dejadme en los comentarios si estáis esperando a este personaje. Y ahora sí, cuidaos mucho, tener muy buen día. Gracias por suscribir al canal. Y no seáis miñimiñis. Cuando lo digo me funáis. Cuando no lo digo en un vídeo me funáis. El no seáis miñimiñis. No seáis miñimiñis. Y chaito.